dijimos al comienzo del programa, haremos algunas breves consideraciones sobre el incremento constante, incesante, de la violencia doméstica contra las mujeres. Y no lo decimos porque sí o porque se nos ocurre o por una consideración. No, todo lo contrario. Existen datos. De hecho, en el año 2008, en sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se creó una oficina de violencia doméstica que funciona las 24 horas, donde se radican denuncias. Es decir que ya cumple 16 años. Tiene en este año más de 154.381 denuncias, ha atendido a muchas personas, pero tengamos en cuenta que muchas mujeres jóvenes, de mediana edad, de más edad, no denuncian. Esos son índices que figuran en estadísticas porque existen denuncias, pero en realidad, y no estoy exagerando, se triplican o cuadriplican estos cuadros y no son menores. Todo lo contrario. Existe la violencia física, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia psicológica y a su vez una conjunción y una unión perversa, letal de todas estas. Bien. Por supuesto, en estadísticas que se tomaron de denuncias desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año, desde, como dije, la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió a 11.044 personas por situaciones de violencia doméstica. Es decir, que en realidad hay un promedio de más de 785 casos por mes. El 99% de las denuncias fue derivado a la justicia nacional, que sería federal en lo civil, pero en lo civil, que ordenó prohibición de acercamiento de la persona denunciada en 4.027 casos, otorgó 2.250 botones antipánico y dictó 3.897 prohibiciones de contacto. Debo aclarar que en la mayoría de los casos casi ni se cumplen, vuelven a reincidir. Y ocurre, porque lo vemos ya no a nivel nacional, sino a nivel justicia de la provincia de Santa Fe. En las defensorías que están abarrotadas de casos de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, contra niños, contra niñas. Si ya son casos de abusos y demás, van, por supuesto, a la justicia penal. De feminicidios o femicidios, de muerte de mujeres por su condición de tales. Por otro lado, además de la justicia civil, desde, como dije, la Oficina de Violencia Doméstica, se dio intervención a la justicia penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires en el 69% de los casos, al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en un 34% y a la Justicia Nacional en lo criminal y correccional en el 14%. Y además en un 51% a servicios de salud y casi 501 casos al programa Proteger de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que esto es Buenos Aires, Cava, AMBA, pero también a nivel nacional, pero también están todos los casos de las provincias,
decir que por eso dije que se multiplica y me quedo absolutamente corta en lo que estoy diciendo. La violencia doméstica se incrementa enormemente, más aún, y no la justifico en absoluto, en momentos de tantas necesidades en lo social, en lo económico. La violencia es tremenda y afecta, vuelvo a decir, a una enorme cantidad de mujeres de mediana edad, de mayor edad, vuelvo a decir, en nuestra provincia también, y esto no es menor. Es un trabajo que se realiza, la inmensa mayoría de quienes cometen los actos de violencia son los cónyuges, los convivientes, casi en un 80% de los casos por datos de la Oficina de Violencia Doméstica, como dije, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, hay un informe muy completo y de Amnistía Internacional que lo cité al comienzo del programa, que es del 31 de julio de este año, y justamente alerta la encargada, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belsky, sobre la enorme cantidad de denuncias y además en los meses, estamos hablando de julio del 2024, del presidente Javier Milei, que ha adoptado, dice, lo leo textual, numerosas medidas que atentan directamente contra los derechos de las mujeres y personas LGBTI+. En junio del 2024 se dispuso el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, entidad a la que había quedado reducida el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es decir, que es la primera vez en 37 años que las políticas para atención y prevención de casos de violencia de género carecen de institucionalidad en Argentina. Es tremendo, es tremendo. Y justamente hace mención a lo que dijimos en varias oportunidades, el incumplimiento constante, permanente y a través de DNUs o de decretos o de vetos o de cierres directamente, como dijimos, de secretarías, de reducciones de ministerios a través de secretarías que revisten mucho menos rango, el incumplimiento de pactos, convenios y compromisos internacionales. Bien, continuaremos con este tema porque no es menor la cantidad de mujeres que padece actos de violencia doméstica cada vez es mayor. Reitero, están los que se denuncian y los que no se denuncian, por temor, por imposibilidad o por lo que fuese. Dejamos abierto el paréntesis, pero no es menor. No es menor. Se están violando compromisos y esto además sugiere la directora ejecutiva Mariela Belsky, que se pasó y a su vez se hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Damos por finalizado el programa de hoy, de Abrir los Ojos, y nos reencontraremos el próximo viernes, no sé si en este mismo espacio físico, pero por esta radio. Buenas noches.
dijimos al comienzo del programa, haremos algunas breves consideraciones sobre el incremento constante, incesante, de la violencia doméstica contra las mujeres. Y no lo decimos porque sí o porque se nos ocurre o por una consideración. No, todo lo contrario. Existen datos. De hecho, en el año 2008, en sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se creó una oficina de violencia doméstica que funciona las 24 horas, donde se radican denuncias. Es decir que ya cumple 16 años. Tiene en este año más de 154.381 denuncias, ha atendido a muchas personas, pero tengamos en cuenta que muchas mujeres jóvenes, de mediana edad, de más edad, no denuncian. Esos son índices que figuran en estadísticas porque existen denuncias, pero en realidad, y no estoy exagerando, se triplican o cuadriplican estos cuadros y no son menores. Todo lo contrario. Existe la violencia física, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia psicológica y a su vez una conjunción y una unión perversa, letal de todas estas. Bien. Por supuesto, en estadísticas que se tomaron de denuncias desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año, desde, como dije, la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió a 11.044 personas por situaciones de violencia doméstica. Es decir, que en realidad hay un promedio de más de 785 casos por mes. El 99% de las denuncias fue derivado a la justicia nacional, que sería federal en lo civil, pero en lo civil, que ordenó prohibición de acercamiento de la persona denunciada en 4.027 casos, otorgó 2.250 botones antipánico y dictó 3.897 prohibiciones de contacto. Debo aclarar que en la mayoría de los casos casi ni se cumplen, vuelven a reincidir. Y ocurre, porque lo vemos ya no a nivel nacional, sino a nivel justicia de la provincia de Santa Fe. En las defensorías que están abarrotadas de casos de violencia doméstica, de violencia contra la mujer, contra niños, contra niñas. Si ya son casos de abusos y demás, van, por supuesto, a la justicia penal. De feminicidios o femicidios, muerte de mujeres por su condición de tales. Por otro lado, además de la justicia civil, desde, como dije, la Oficina de Violencia Doméstica, se dio intervención a la justicia penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires en el 69% de los casos, al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en un 34% y a la Justicia Nacional en lo criminal y correccional en el 14%. Y además en un 51% a servicios de salud y casi 501 casos al programa Proteger de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que esto es Buenos Aires, Cava, AMBA, pero también a nivel nacional, pero también están todos los casos de las provincias. Es decir, que por eso dije que se
multiplica y me quedo absolutamente corta en lo que estoy diciendo. La violencia doméstica se incrementa enormemente, más aún, y no la justifico en absoluto, en momentos de tantas necesidades en lo social, en lo económico. La violencia es tremenda y afecta, vuelvo a decir, a una enorme cantidad de mujeres de mediana edad, de mayor edad, vuelvo a decir, en nuestra provincia también, y esto no es menor. Es un trabajo que se realiza. La inmensa mayoría de quienes cometen los actos de violencia son los cónyuges, los convivientes, casi en un 80% de los casos, por datos de la Oficina de Violencia Doméstica, como dije, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, hay un informe muy completo y de Amnistía Internacional que lo cité al comienzo del programa, que es del 31 de julio de este año, y justamente alerta la encargada, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belsky, sobre la enorme cantidad de denuncias y además en los meses, estamos hablando de julio del 2024, del presidente Javier Milei, que ha adoptado, dice, lo leo textual, numerosas medidas que atentan directamente contra los derechos de las mujeres y personas LGBTI+. En junio del 2024 se dispuso el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, entidad a la que había quedado reducida el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es decir, que es la primera vez en 37 años que las políticas para atención y prevención de casos de violencia de género carecen de institucionalidad en Argentina. Es tremendo, es tremendo. Y justamente hace mención a lo que dijimos en varias oportunidades, el incumplimiento constante, permanente y a través de DNUs o de decretos o de vetos o de cierres directamente, como dijimos, de secretarías, de reducciones de ministerios a través de secretarías que revisten mucho menos rango, el incumplimiento de pactos, convenios y compromisos internacionales. Bien, continuaremos con este tema porque no es menor la cantidad de mujeres que padece actos de violencia doméstica cada vez es mayor. Reitero, están los que se denuncian y los que no se denuncian, por temor, por imposibilidad o por lo que fuese. Dejamos abierto el paréntesis, pero no es menor. No es menor. Se están violando compromisos y esto además sugiere la directora ejecutiva Mariela Belsky, que se pasó y a su vez se hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Damos por finalizado el programa de hoy, de Abrir los Ojos, y nos reencontraremos el próximo viernes, no sé si en este mismo espacio físico, pero por esta radio. Buenas noches.